nosotros somos el grupo 4 y está conformado por Ezequiel Leibovich. Diana Becerra. Valeria Jalúe. Y Juan Pablo Corredor. Pues yo siento que pues con los temas que veníamos hablando en clase, esta película nos ayuda a entender un poco más claro el tema de la relación entre la naturaleza y la humanidad y cómo eso refleja la relación entre la cultura y la técnica. Sí, además de algo muy importante es ver cómo la comunidad crea en sí la cultura o las culturas, como mencionamos en clase, y su relación con la naturaleza. Y también, pese a lo que ustedes han dicho, me parece un poco inquietante la manera, la facilidad que él tuvo para encontrar eso y cómo le ayudó a la supervivencia, entre comillas, porque fue como una ayuda de supervivencia, que no todo el mundo logra tener. Ok, bueno, digamos, a mí me parece interesante cómo este personaje, pues sobrevive 28 años, pero más que todo, pues se nota que a medida que pasa el tiempo, bueno, con sus perros y eso, él se da cuenta que siempre necesita como tener la compañía de alguien. Ahora podríamos hablar como del origen de la palabra cultural. Bueno, yo creo que ahorita que estamos hablando del tema, eh, pues nosotros sí vimos el tema de los cultivos como el origen de la palabra cultura, pero también se podría entender desde el lado del conocimiento que comparte una comunidad. Entonces creo que sería chévere que cada quien explorara como desde qué punto cree que se vería la cultura reflejada en esta película, ya sea como un conocimiento de comunidad o como el uso de la técnica. Ok, en ese aspecto, pues a mí me parece Ok. que en esta película la comunidad, la cultura empieza cuando llega viernes, ya que en ese momento en el que él está mostrando como su tradición y la pone como para que la conozca y la viva, por así decirlo. Exacto, yo creo que la cultura sí se crea pues de cierta manera por la técnica desde su inicio y la técnica también crea identidad porque no es la, o sea, así sea crear el fuego, seguramente el fuego no lo crean de la misma manera los indios de Boyacá que los indios en Japón. Entonces creo que eso es cultura, la identidad que se crea por pequeñas acciones mediante la técnica, mediante el desarrollo de algo para beneficiar. No sé, yo pensaría que, pues viéndolo un poco en la película, como que cada personaje viene con su propia cultura, digamos, el, el personaje, pues Robinson, pues siempre llegó con una actitud muy, como hablando pues de sus criados, se nota que, pues no sé, eh, sí, como una actitud superior y pues bueno, llegando a la isla ya como que se le rebajó, pues, o sea, ya él se dio cuenta que estaba solo, entonces básicamente es como ese instinto y su cultura pues como que se fue un poco transformando, pero cuando llegó viernes, entonces ahí se notó sobre todo ese cambio entre las dos culturas, como él como un salvaje y Robinson quedó como en una actitud como por encima de viernes, entonces no sé, ahí se ve como un poco esa diferencia de las culturas y al final las dos se terminaron integrando. Yo creo que más que integrarse las dos culturas, Robinson lo que quiso fue quitarle totalmente la cultura a viernes y un ejemplo de ello es como cuando le enseñó a usar los cubiertos o a comer pan cuando viernes no quería. Entonces sí, creo que ese Okay. choque cultural se dio por la superioridad de Robinson y la inferioridad, entre comillas, de Viernes. Ok, Exacto, yo como creo que que le impuso la sí, cultura. pues Sí, yo creo que sí se la trató de quitar, pero al tiempo Robinson se terminó convirtiendo un poco como en esta cultura de viernes, porque se nota como él se fue volviendo un salvaje, ya su comportamiento pues no se fue cambiando, no sé qué opinan. Yo creo que hay algo que además deberíamos intentar tocar y es que está la cultura pues inglesa de Robinson y la cultura pues
salvaje de Viernes, pero también, pues si estamos hablando de la técnica, entonces uno se pregunta si antes de haber conocido a Viernes, las actividades que le estaba realizando, entonces la agricultura, la ganadería, la caza, lo que le estaba haciendo, si eso lo podríamos considerar como una cultura o si por el hecho de ser un solo individuo ahí en realidad no está practicando nada. Porque si estamos diciendo que la cultura de Viernes, que es este salvajismo, la caza y todo eso, es la misma que estaba realizando Robinson antes de conocerlo, entonces ahí también podría ser, no sé si ahí también sería cultura o solo cuando se conocieron. Mm, Pues sí y no, porque gran parte podemos evidenciar que pues Viernes era caníbal, entonces él no conocía realmente como los hábitos de caza hasta que él se los enseñó. Entonces por ahí es como una nueva rama que podemos ver, porque no es como que eso fuera totalmente salvaje, sino que también fue parte de esa cultura inglesa, en parte. Además porque usaba armas, entonces pues ahí ya pierde todo el lado salvaje y se vuelve más como civilizado, por así decirlo. Pues creo que la película ayuda mucho o sea, creo que lo que estamos discutiendo aquí prácticamente es cómo vemos representado cada quien la cultura en la película. O sea, tenemos diferentes posiciones sobre hasta qué punto es cultura y cómo la relación de estas dos personas la refleja. Y pues creo que pues básicamente esa fue la razón por la que la estamos utilizando en la clase. No sé. Sí, exactamente. O sea, como que en esta película pudimos realmente ver cómo se empiezan a relacionar las culturas y la naturaleza de una forma en la que la supervivencia es como el canal o el hilo conductor, por así decirlo. Bueno, y pues para concluir, siento que todos tuvimos como opiniones muy distintas, pues un poco diferentes en cuanto a qué es cultura, pero lo que sí tenemos claro es que el fuego no es, en esta película en especial, el fuego no es el principio de una cultura, sino como la representación del uso de la técnica, como la forma en la que llega esa cultura a generar relaciones entre diferentes culturas, como la de Viernes y, y Robinson, ¿no? Y no sé, cabe mencionar, sí, como la importancia del fuego, no sé, como lo menciona un poco también Semper, pues que hemos leído un poco en los talleres de historia, como el acto de reunir, pues digamos, la arquitectura, según él, la conforma el cerramiento, la cubierta, el basamento, y ya como ese cuarto punto es el fuego, como la importancia como de la reunión de las personas y ya como la calidez en una comunidad. Y también yo creo que a veces como que no vemos vemos el fuego como un elemento global, pero no nos damos cuenta que el fuego está presente en casi todas las culturas del mundo y que el fuego es como ese punto que conecta los distintos elementos que crean cultura, como los alimentos, la reunión, y en esas reuniones se crean anécdotas. Entonces creo que sí, el fuego es un punto de convergencia que está presente en todos en las culturas, pero que no lo Sí, tomamos como ese elemento importante. sí, exactamente, como que eh, a pesar de los diferentes usos, está presente en todas las culturas y puede ser como un elemento que las unifica.